vamos a dar una pincelada sobre unas palabras que son independencia y autodeterminación, para ver un poco su uso, para aclararlo. Son ideas comunes, no son ideas profesorales ni son ideas de especialistas, son ideas de la calle. Entonces, yo veo como básico la autodeterminación y como secundario o en segundo lugar la independencia. La autodeterminación es algo que pertenece, es como la libertad, es como la libertad de una persona. La libertad le pertenece, pero luego lo que haga con esa libertad ya depende de ella. Yo puedo desde fuera pues ver mejor o peor que haga esto o lo otro con su libertad, pero lo que yo no puedo hacer es que llene su libertad con un contenido otro. Yo puedo defender su libertad, pero no puedo defender o no se le puede obligar o no se puede exigir que haga esto o lo otro. Entonces, la autodeterminación pertenece a un pueblo. La palabra pueblo está ahora mismo está reñida. Me llegan noticias, me llegan ideas, me llegan impresiones. Es muy legítimo a emplear, pero el pueblo está reñido, está teñido de características, diríamos, de tipo socialista, no, en la oposición, en la oposición entre la totalidad, la sociedad y el individuo, ha habido excesos por parte del lado de la totalidad. Entonces la totalidad suplanta al individuo, la individualidad o a lo social, y la totalidad se impone y digamos marca la pauta, marca el ritmo, pone exigencias, tiene la iniciativa, cuando parece ser que quien debiera tener las exigencias, la pauta, la iniciativa, toda la, digamos, todas las propuestas de hacer cosas o no hacerlas es la sociedad. En el Estado, representado por el gobierno, es un papel secundario, son los individuos y los grupos. Llevamos una perspectiva de actividad, de iniciativa del grupo, o sea, del grupo de lo total, que se había representado, que en este sería el pueblo, que es donde se dice el nombre del pueblo a la totalidad, y entonces en detrimento de lo individual. Bien, por eso yo ahora ya incluso me resisto a emplear la palabra pueblo porque tiene esos tintes. En nombre del pueblo imponemos, en nombre del pueblo le imponemos a los individuos, en nombre del pueblo exigimos a los individuos. Bien, la autodeterminación es un derecho básico de todos los pueblos, entendiendo los pueblos pues bueno, un conjunto de personas que viven en una determinada circunstancia parecida, con una determinada cultura, una determinada tradición, a veces una determinada lengua, de alguna manera que se sienten unidos. Quizás todo eso no hay que tomárselo de una manera fuerte, porque no necesita cumplir esos requisitos. Todo grupo social o todo grupo simplemente que se sienta unido y tenga una voluntad, pues es suficiente, es suficiente. Si no tienen la misma lengua, pues tienen distintas lenguas.
Si no tienen una unidad de tradiciones, pues tienen diversidad de tradiciones. Pero ellos quieren, es suficiente, es suficiente el, el, digamos, el hecho de creer para que su voluntad no sea respetada, sea tenida en cuenta, porque luego cuando alguien hace su voluntad, eso afecta a otros grupos y entonces hay que llegar a negociaciones, pero no se trata de hacer mi voluntad a cualquier precio. Por eso, por ejemplo, en el asunto de yo lo veo autodeterminación, para mí yo según lo veo así rápidamente, es equiparable a soberanía. Quiere decir que lo que respecta a mí como conjunto, yo decido. No tengo a nadie por encima de mí. Ahora eso, si vemos hay en los grupos sociales, en la lucha política, hay dos palabras distintas, autodeterminación e independencia. La independencia es una aspiración personal que aspira a hacerse mayoritaria y que a través de la mayoría se convierta en una realidad. Es decir, yo como individuo, yo como grupo social, yo como partido, yo no puedo imponer o exigir la independencia, porque eso nos plantea una cosa que se ponía, que se hablaba en el País Vasco, o se hablaba en los ambientes marxistas. ¿Quién es el sujeto revolucionario? Pues bueno, ¿quién es el sujeto? La independencia, ¿quién es el sujeto de la independencia? ¿Quién pide la independencia? ¿Quién lleva a cabo la independencia? La independencia no la lleva a cabo ningún partido. Nadie puede decir, yo quiero esto para este país. Yo quiero esto para este país, contando que el país que el país sea, que el país sea, bueno, que tenga una unidad, sea país, pueblo, conjunto. Entonces, eh, sí se puede decir, son dos cosas muy distintas. Yo exijo la libertad para mi pueblo. Ahora, yo exijo la independencia para mi pueblo. Ese pueblo igual ese pueblo no quiere la independencia, igual ese pueblo quiere estar unido a otro conjunto. Ahora mismo pongamos una situación. Un pueblo está unido a otro, forma parte de otro más amplio. Un pueblo forma parte de un Estado, forma parte de una nación. Y yo digo, yo exijo, como partido político, exijo que la separación y la independencia de mi pueblo, respecto del Estado, exijo la independencia de Cataluña respecto del Estado español. Esa es una exigencia, sería una exigencia totalitaria. No, porque tú no eres quien para imponer a la totalidad una elección. Tú puedes decir, yo soy partidario, pues partidario de esto y el otro es partidario de lo otro. Yo soy partidario de que tú hagas con tu vida esto o lo otro, pero eres tú el que tiene que decidirlo. Yo soy partidario de que el conjunto de mi pueblo, del conjunto de mi nación, por ejemplo, Cataluña, País Vasco, quien sea, yo soy partidario de la independencia, pero yo soy partidario, mi partido, pero eso, cuál sea la elección, cuál sea el camino a seguir, eso depende de que el sujeto que tiene que tomar la decisión, que es el conjunto del pueblo, el conjunto o la totalidad de los ciudadanos, entonces decida. Yo no puedo exigir, yo no puedo reclamar la independencia, pero sí puedo reclamar la libertad. La libertad es la autodeterminación o es la soberanía. Eso sí lo puedo reclamar. La soberanía no quiere decir tampoco independencia. Soberanía quiere decir que tú decides, pero decides
ser libre, estar solo, independiente, o decide estar asociado con otros países formando parte, por ejemplo, de un Estado federal. Eso son elecciones distintas. Bien, y entonces pensaba quizás poner en otro vídeo una pequeña cuestión, pero bueno, puedo ponerla también en este ya que estamos. Llevamos 10 minutitos. Entonces tenemos la cuestión del hecho y el derecho. El hecho, yo tengo derecho, por decirlo así, a exigir la libertad, a exigir la autodeterminación o exigir la soberanía, aunque la soberanía ya se puede también asimilar un poco la independencia, ¿no? El Estado soberano es aquel que no tiene a nadie por encima, pero no nadie por encima de hecho, ya no solo de derecho, sino de hecho, es decir, yo libremente me he unido a un conjunto de países para formar una confederación. En ese caso, yo he perdido parte de mi soberanía, como España, por ejemplo, ahora forma parte de la Unión Europea y España ya ha perdido, cede parte de su soberanía, pero la cede voluntariamente. Quiere decir que España se puede decir que sigue siendo libre, sigue siendo se autodetermina, pero quizás ya no sea tan, el concepto de soberanía es ahí ya según cómo se aplique, ¿no? O soberanía, digamos, de derecho, decir, sí, ella es soberana para hacer esto y decidir, como uno puede ser, yo soy soberano, o soy libre para someterme a la disciplina de un jefe en el trabajo. Yo estoy sometido a su autoridad, pero soy yo libremente que se determina. Bien, entonces hemos visto que se tiene derecho, por decirlo así, a la libertad, pero no se tiene derecho, un grupo político o un partido o un gobierno puede exigir la libertad, puede exigir la autodeterminación, puede exigir esa, diríamos, la capacidad de decidir en lo que respecta a nuestro pueblo, nuestra nación, si estamos unidos a otra nación, o estamos libres, o estamos separados. Hay un asunto de derecho y hay un asunto, bueno, está ese asunto que es exigible y el otro punto que no es exigible, que es el punto de la independencia. Pero entonces vamos ahora a ver en qué medida este punto que es exigible, algo un poco más concreto. ¿Qué quiere decir que es exigible? ¿Hasta dónde quiere decir? Hay, bueno, es una cosa es el derecho, por decirlo así. Yo lo reconozco. No está reconocido, pero yo sí, yo soy partidario del reconocimiento en derecho de la autodeterminación de todos los pueblos. Todos los pueblos hayan sido colonia o no hayan sido colonia. Entonces, un gobierno, por ejemplo, en un pueblo podría decir, yo en nombre, tenemos derecho a la autodeterminación y por lo tanto vamos a ir en ese camino hacia el final, caiga quien caiga, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Ahí tenemos un conflicto. Tenemos un conflicto entre la política y el derecho. Entonces, y ahí interviene la política también. El derecho nadie te lo niega. La libertad a hacer esto, a hacer lo otro, a lo mejor nadie te la niega. Pero interviene la ciencia política. Una ciencia política en una definición que es bastante, diríamos, bastante sencilla, que yo la veía cuando yo en mis tiempos más jóvenes, en los tiempos así de extremoso izquierdoso, se repugnaba. Decía, la política es el arte de lo posible. Bueno, pues ahora sí esa definición que parecía simple, pues ya más neutra. Antes era, bueno, la política es el modo de gobernar de una clase por la otra y tal. Bueno, pues ahora el arte de lo posible. Quiere decir, tú eres un gobernante,
y tú tienes también, tienes, tienes que hacer un juego entre derechos y posibilidades. Entonces, eres responsable de a dónde conduces a tu país. Pongamos un país que está a punto de perder la guerra. Entonces, me parece que, por ejemplo, hubo, en el caso que estaba viendo algunos vídeos sobre la Segunda Guerra Mundial, hubo un largo decaimiento, por ejemplo, de la guerra, de las posibilidades de victoria de la guerra, la Segunda Guerra Mundial de Alemania. Sin embargo, la determinación de Hitler de no rendirse y de luchar hasta el final, pues eso causa un montón de víctimas inútiles. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de un gobernante? Una vez que se ve que la guerra está perdida, no causar más víctimas. Eso fue lo que pasó, me parece, en la Primera Guerra Mundial. También Alemania, viendo, pero ahí ya había dos generales, Hindenburg y otro que no recuerdo, que estaban al mando del ejército, porque había un rey, un emperador, un Kaiser, Guillermo II me parece. Entonces, que me dicen que contaba poco. Y entonces estos dos generales, viendo ya perdida la guerra, desde la perspectiva de lo militar, entonces se tiene en cuenta que no interesa, que eso es un sacrificio inútil. Está ese orgullo, por ejemplo, japonés de la lucha hasta el final, del sacrificio sin sentido, todo eso. Bien, entonces esa es también el conflicto entre el derecho. Un pueblo tiene derecho a su libertad y un individuo tiene derecho a su libertad, pero resulta que la situación concreta te dice decir, bueno, sí, tú tienes derecho, lucha por ella, pero ¿cuánto tienes que pagar? ¿Y lo vas a conseguir? Sí, hay también una especie de conflicto o de cálculo entre el fin y los medios. Tienes derecho al fin, pero el derecho no se te concede y la lucha puede ser costosa y el coste puede ser considerable. Eso es también como cuando se hace medicina. Medicina, usted tiene esta enfermedad, podemos darle esta medicina, pero hay que hacer una evaluación entre lo positivo que la medicina le va a aportar y lo negativo que le va a aportar. Hay que calcular. Bien, seguimos con el tema. Yo lo veo todos los días, por ejemplo, con el caso de Cataluña. Y me asombro de que los políticos tengan tan buen sentido. Una cosa es la situación de derecho, que yo admito desde el derecho que Cataluña tiene derecho a la autodeterminación, es decir, que el pueblo se autodetermine, que el pueblo diga su voluntad sobre su futuro. Pero, y eso lo dicen los dirigentes catalanes, lo dicen de una manera palmaria, lo dicen clara, y yo estoy de acuerdo con ello. Pero luego hay una situación de hecho nacional e internacional. Hay una situación de hecho, una situación de cosas admitidas, de derechos admitidos. Tú para ti puede ser algo meridianamente claro, pero luego hay una situación de hecho y el derecho admitido. Y en esa situación de hecho resulta que no se te admite y entonces tú puedes empeñarte en conseguirlo, pero vas a tener enfrente una fuerza poderosa. Entonces, ¿cuál es la táctica política? Aquí interviene la política. La política, y es donde yo veo la sagacidad y la sabiduría de los políticos, dice, yo como político quiero el bien para mi pueblo, pero quiero el bien en muchos sentidos. Quiero conseguir los derechos que ahora mismo no tiene, pero también quiero conseguir el bienestar y no quiero hacer en busca de un derecho que ahora mismo no es muy difícil de conseguir o imposible de conseguir, pues un sacrificio importante. Cuando tú eres un ejército pequeño, se enfrenta a un ejército grande y dice, no, yo tengo derecho aquí a mi tierra. Sí, usted no tiene derecho, pero usted no tiene fuerza, no tiene poder. Entonces el dirigente lo que tiene que hacer es negociar para que sacar, para hacer llegar a ejercer la política en el sentido ese del arte de lo posible. Entonces, un buen político sería aquel que no, viendo la debilidad de sus fuerzas,
no enfrenta a su nación o a su pueblo con un Estado mucho más poderoso, porque eso va a repercutir en un mal, en la búsqueda de un bien va a repercutir en un mal. Quiere decir, un posicionamiento radical, un razonamiento violento, un razonamiento fuerte. Entonces es responsabilidad del político, aunque se tenga derecho, por eso le hago la oposición entre el derecho y el hecho, o el derecho y lo posible. Esto es el derecho, esto es lo que me pertenece, pero ¿qué es lo posible? ¿Qué es lo mejor dentro de lo posible? No lo mejor que me pertenece por derecho. Entonces se juega una línea intermedia que es entre la inactividad y la oposición violenta o la oposición armada o la oposición. Hay una oposición dentro de la ley que es una tensión continua y una presión continua, que ni pueden oponerte, que eso no va a suponer un coste, diríamos, en vidas, un coste en violencia, un desorden, un descontrol de la economía, no lo va a significar, aunque haya alguna pérdida pequeña, por ejemplo, de la economía por la desconfianza y demás. Entonces, ni un extremo de la pasividad, ni un extremo de gran violencia, y sí, que es la posición del político sabio, entre una posición de presión continua. Esa presión continua puede ser que a la larga, a la vista de esa voluntad férrea, pues puede llevar a algún propósito. Y si no lleva, no pasa nada porque el coste no ha sido grande.